Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y Augusto Pinó. Cápsulas Herenciales Dosis Doble es la evolución de mi podcast Cápsulas Herenciales. Cápsulas Herenciales es un podcast de lunes a viernes donde comparto con ustedes unas cápsulas de entre 5 y 7 minutos. Con información acerca de gerencia, mercadeo, crecimiento personal, maneras de vencer nuestros propios miedos, etcétera. Y cada semana abordamos un tema y luego ahondamos en ese tema aquí en Cápsulas Gerenciales Dosis Doble con mi amigo Augusto. Pueden conseguirnos por Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y estamos en su plataforma de podcast favoritas para cuando nos quieran escuchar. Y así nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Augusto, ¿cómo está la temperatura por allá? Mira, hoy tenemos más nieve. No solamente eso, se espera nieve hoy, se espera nieve mañana, con lo cual en este momento la verdad que la idea de estar en Bonaire suena muy atractiva. Sí, aquí hoy había frío, habían 26 grados. Qué frío Con la acá. idea de que no nos censuren el podcast y no se pierda la etiqueta de no explícito, no te voy a contestar ese comentario. Pero bueno, no, en realidad no, mira, estábamos a la misma temperatura, 26, 27, ¿no? O sea, simplemente Pero unos centígrados y otros Fahrenheit, pero bueno. uno es que le cambia una letra. Sí recuerdo que por lo menos cuando caía nieve normalmente era un poco menos frío que los días anteriores a que cayera nieve. El día que cae la nieve, mientras está cayendo la nieve es menos frío, pero una vez que se empieza a congelar esa nieve, se pone interesante. Buenas noches, César. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Saludos, César. Y ya estoy compartiendo por acá también con los grupos de amigos también en el WhatsApp. Eh, y bueno, el tema de hoy es cómo manejar los pensamientos negativos. Y mientras escribí este tema, caía en conciencia de cuán relevante es este tema, ¿no? Y quizás cuando estamos digamos, en el ojo del huracán, que ha sido la pandemia, es muy fácil, no es que nos acostumbramos, pero de una u otra manera nos abruman los sentimientos, nos abruma digamos, las cosas negativas que están ocurriendo, al punto que se nos olvida de que estamos, digamos, sufriendo y teniendo un problema. A pesar de decir que uno no se acostumbra, por unos días pareciera que nos olvidamos de ser conscientes de que estamos viviendo una situación negativa. Y el problema con eso es que entonces seguimos cocinando todos los elementos de esa negatividad, digamos, detrás. Y en algún momento van a salir. Ujú. El- bueno, hay un par de cosas que me gustaría compartir en el día de hoy. Pues la parte de la negatividad y de esas emociones negativas realmente juegan un papel muy importante, independientemente de si estamos hablando de empresarios, o estamos hablando de empleados, o estamos hablando simplemente de vida personal. Realmente es caminar con esa nube negra por encima es difícil, ¿no? Y se pierde la habilidad de apreciar las cosas. Entonces hay un par de cosas que durante el programa me gustaría discutir, ¿no? Una es lo que yo llamo el agradecimiento, ¿no? Y yo opino que uno debe empezar el agradecimiento en la mañana, ¿no? Y uno debe terminar el día con agradecimiento. La razón de eso es cuando tú te tienes que todos los días buscas tres cosas para estar agradecido cuando te levantas y tres cosas para estar agradecido antes de acostarte, te permite enfocar el día en base al agradecimiento. En noviembre del año pasado, cuando nosotros empezamos a hacer este show, una de las cosas que mencionábamos era las cosas buenas que han venido del COVID. Claro, y hablamos de la gratitud. Y hablamos de la gratitud, ¿correcto? Porque así como
es cierto que la lista de cosas terribles parece interminable. También hay cosas que han venido que son buenas, ¿no? Y que hay que estar pendiente y que hay que agradecer, ¿no? Entonces se convierte en un elemento importante esa parte, ¿no? Lo otro es especialmente para la gente que ve el video se puede ver en Facebook en replay, se puede ver en YouTube. La gente que nos está escuchando en el podcast, no puedo explicar el ejercicio en el podcast, pero si la gente que nos está escuchando en el podcast nos puede buscar en YouTube, nos pueden buscar en Facebook, yo voy a hacer un ejercicio que yo le enseño a mis clientes, ¿ok? En coaching, para cuando uno siente esas cosas negativas, ¿no? Y el, hay dos ejercicios, ¿no? Y muy importantes. Uno es un ejercicio escrito, ¿ok? Que yo llamo el what if up, ¿ok? El qué pasa hacia arriba. Porque lo que nosotros tendemos a pensar es lo que yo llamo what if down, ¿ok? ¿Qué pasa hacia abajo? Déjeme explicarlo. Llega y vamos a usar el cuento de Fernando, se me pincha la llanta en la carretera, ¿ok? Porque es el cuento típico de Fernando, se nos pincha la llanta en la carretera del caucho, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo pienso pensar es todo lo negativo. Voy hacia abajo, voy cavando en un hueco y ahora no voy a poder llegar a mi junta y ahora no tengo el gato y ahora no voy a poder cambiar la llanta y me van a saltar aquí en esta carretera. Y empezamos a pensar en todas las cosas negativas y mientras más le damos a pensar, peor cambia la actitud en la que estamos. En cambio, lo que yo le recomiendo a la gente es piensa cuando vienen esos sentimientos negativos, ese miedo, what if up? ¿Qué pasa si funciona? Sí, a lo mejor se te pincha la Claro. llanta, pero ¿qué pasa si porque se te pinchó la llanta conoces a alguien que te va a ayudar a hacer un negocio, que te va a ayudar a mejorar? ¿Qué pasa si cuando abres, descubres? Entonces, cuando empezamos a hacer ese ejercicio de what if up, una de las cosas que empezamos a descubrir es primero rompemos el patrón de ir hacia abajo, que lo que hace es llevarnos mucho más hacia la tristeza, mucho más hacia más negatividad, etcétera, ¿no? Y Jorge, saluda a Fernando. Saludos a Jorge Iragorri Y y saludos a César López también, claro. Muchas gracias por escucharnos. Voy a buscar un momento porque hice todas mis notas del programa y luego las puse en la mesa incorrecta. Así muy que bien, me retiro por breves segundos a buscar las notas. perdemos a Fernando. Pero como decía, es importante hacer ese trabajo de empezar a pensar hacia arriba, ¿no? Empezar a pensar qué pasa si las cosas funcionan y romper el patrón. No necesariamente porque las cosas vayan a funcionar. Tampoco cuando nuestro patrón es hacia la negatividad, las cosas se ponen siempre peor. Pero el romper el patrón permite que podamos empezar a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y en el momento que logramos hacer eso, empiezan las cosas a cambiar. Entonces es una cosa bien importante poder tener esa ruptura de patrón, ¿no? Y después voy a hacer otro ejercicio un poco más adelante en el show que también va hacia la misma idea, ¿no? Ayer escuchaba un poquito a Kyle Cease y alguien decía, bueno, no, es que el universo me está diciendo esto o aquello. Y Kyle le decía a la señora que estaba muy, digamos, muy tensa, muy preocupada, le decía, no, el universo te va a decir lo que tú interpretes. Y es, digamos, eso, aquello que buscas es lo que vas a conseguir. En la cápsula del lunes, yo quise comenzar la semana preguntándole a la gente, ¿te ha pasado que le haces más caso a los comentarios negativos que positivos? ¿Te ha pasado que cuando te dicen que le das más importancia, más peso a un halago, perdón, a una crítica que a un halago, o a un insulto que a un halago? De hecho, ¿te ha pasado incluso que sospeches de los halagos? ¿Te ha pasado que pasas más rato pensando en las cosas malas que en las buenas? ¿Te ha ocurrido alguna vez que pasas un día normal o hasta bueno y entonces durante la tarde tienes algún problema con un colega y ya cuando llegas a casa y le vas a contar a tu esposa, tu esposo, novia, familiar, etcétera, el día o sea, de eso se trató el día? Y la respuesta es, si todo eso te ha pasado, pues te felicito, eres un ser humano, perteneces a la raza de los Homo sapiens
Y eso es normal. Y digo que es normal porque es que nuestro cerebro tiene un sesgo negativo. No porque nuestro cerebro tenga nada malo, sino que vamos a recordar que el Homo sapiens, como especie animal, tiene 200.000 años. Apenas 12.000 años hace que dejamos de ser nómadas y empezamos a vivir en asentamientos y ciudades. El resto de los 190.000 años éramos nómadas. Y durante la mayor parte de la historia de la existencia de nuestro cerebro, el optimismo era fatal, era mortal. Y el ejemplo que yo daba el lunes en la cápsula era, imagínate que hay un hombre de las cavernas que sale a caminar por la pradera y bueno, se pone a oler las flores y como está oliendo las flores, no oye el tigre que viene y se lo come. Hasta ahí llegó ese ADN. Ese humano no va a reproducirse y su carga genética no sigue adelante. O un hombre de las cavernas que viera a lo lejos un león y dijera, ay, qué lindo ese animalito, déjame ir a sobarlo, a tocarlo. Por supuesto, hasta ahí llega la historia genética de ese ser humano. Entonces, nuestro cerebro por mucho tiempo nos mantuvo vivos como especie a punta del miedo. Por lo tanto, los inputs negativos, la información negativa que entraba al cerebro le daba prioridad a esa información negativa y por lo tanto esa información negativa impactaba más nuestras conductas, nuestros hábitos y nuestra manera de ser y de pensar al fin y al cabo. Entonces es normal que tengamos una tendencia al cerebro a buscar la negatividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro creció y nos mantuvo vivos y nos convirtió en la especie dominante porque pudimos sobrevivir y hacer herramientas, etcétera. Pero por una gran parte de nuestra historia no éramos lo que llaman en inglés el apex predator, no éramos la punta de la pirámide. Así que cualquier otro de los animales nos podía comer. Y solamente sobrevivimos a punta de estar pendientes y tener miedo a todo lo demás. Y bueno, después con el tiempo fuimos evolucionando, dominando el fuego y creando las herramientas. Y así pudimos triunfar sobre las demás especies. ¿Qué pasa ahora? Ahora tienes un cerebro que está acostumbrado a buscar ese tigre que te va a comer, que te va a matar. Y como no lo consigue, lo crea. Y lo crea en problemas en la oficina, y lo crea en las otras personas, y lo crea en nosotros mismos. Y es eso, es nuestro cerebro que solamente conocía ese truco y trata de seguir usando ese truco. Como aquel cuento de que para el que nada más tiene martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, es natural, es normal que tengamos un sesgo negativo. La asimetría negativo-positiva existe y está comprobada en estudios cerebrales, en estudios neurológicos y en estudios psicológicos. Lo importante saber entonces es, uno, no te castigues por sentir que tienes un sesgo negativo, pero dos, ten en mente que mantener ese sesgo negativo tiene efectos negativos. No, así es. Donde pones la atención generalmente es lo que trae más. Si tú piensas en lo negativo, más cosas negativas van a pasar. No es porque no te pasen más cosas positivas, es simplemente porque no las ves. En el momento que tú enfocas tu atención a todo lo negativo, las cosas positivas que pasan simplemente no las ves, no te das cuenta que están pasando. En cambio, cuando tu atención está hacia el lado positivo, de vuelta, no es que no te pasen cosas negativas, lo que pasa es que te das cuenta mucho más de las cosas positivas que te pasan que las cosas negativas. Tú sabes esa frase de The grass is greener on the other side. La grama es más Verde verde. del otro lado de la cerca. Yo en estos días vi en Instagram una iteración distinta de la frase que decía, la grama es más verde donde la riegas. Sí. Y lo mismo ocurre con la atención. Y es cuando yo hablaba de la metáfora, en una de las cápsulas hablaba de la metáfora de regar las flores versus regar el monte.
si tú querías que crecieran las flores, tenías que regar las flores, no el monte. Y el agua en esa metáfora del jardín es la atención que tú le prestas. Entonces, mientras más atención le prestas a las cosas malas de tu vida, al monte, a las malezas, que se llaman malezas, más crecen, porque las estás regando. Si quieres que crezcan las cosas buenas de tu vida, las flores y los frutos, pues tienes que dedicarles más atención, regarlas más para que funcionen. Otro dato que me pareció súper interesante en la investigación para esta semana es que múltiples investigaciones indican que para mantener cierto nivel de positividad en tu manera de ver la vida, necesitas 5 pensamientos positivos por cada pensamiento negativo. ¿Tú recuerdas la película de Intensamente? Es una película muy bonita de Pixar donde es la mente, las 5 emociones del cerebro, de los seres humanos. Ah, sí, ¿cómo se llama en inglés? Inside Out. Inside Out, correcto. Sí. Bueno, en Inside Perdón, Out, en español no la asocié, pero en inglés sí. Perdón. en Inside Out, ¿te acuerdas que eran miedo, disgusto, molestia, rabia, tristeza y alegría? Correcto. Ahora imagínate eso mismo, pero pones 4 miedos más manejando la consola. Algo así funciona, es como funciona el cerebro. Entonces, teniendo eso claro, teniendo claro que son una y otra vez investigaciones científicas, quiere decir que tú tienes que ponerte el hábito de tratar de percibir 4 veces más las cosas buenas, porque para poder estar al mismo nivel de la negatividad, solamente digamos, para break even, para cerrar sin pérdidas ni ganancias. No, así es. Y es una de las cosas realmente complejas de la negatividad, es que no nos damos cuenta lo que cuesta salir y romper con esos patrones de negatividad una vez que los tenemos. Eso es correcto. Y por eso yo el lunes terminé el programa diciendo, está bien, es normal, lo puedes cambiar. Va a tomar tiempo, tente cariño, tente paciencia, porque no va a ocurrir de un día de un momento al otro, pero eso es como los intereses de los fondos mutuales y de mayoría de inversiones, que se van acumulando progresivamente con el tiempo. Y esa es la realidad. Sí, tu cerebro tiende a pensar negativo, está bien. Eso no te hace a ti una persona depresiva. La depresión existe y es algo que debes tener, que si sientes que la tienes, deberías tomar ayuda profesional. Pero la realidad es que para el sesgo negativo normal, no te castigues. Yo lo decía el jueves, no quiero que tengas pensamientos negativos al respecto de los pensamientos negativos, porque es peor todavía. Eh, Recuerda que lo puedes cambiar y que va a tomar tiempo y tente cariño. Dale con calma. El siguiente día fue el martes y quise hablar un poco de los efectos que tienen los pensamientos negativos. Los efectos que trae cuando ese sesgo hacia lo negativo que es normal en el cerebro no lo tenemos bajo control, lo dejamos que siga con el programa que tiene de default. Hay múltiples efectos, porque esto es como una especie de glitch, como una falla en el software, pero a nivel comunal. Es decir, todos, porque es el cerebro de todos los humanos. Bueno, es el cerebro de todos los humanos y además adicionalmente a nosotros nos han entrenado desde pequeños, ¿no? Más a escuchar comentarios negativos que comentarios positivos, ¿no? Mucha de la gente, y si la gente que nos está escuchando piensa cuánto creciendo, ¿ok? Cuando de niños a adultos, ¿cuántas veces escuchaste no, o no hagas eso, o deja de hacer eso, versus lo que estabas haciendo bien, ¿no? Y que conste, no es que como padres lo hemos hecho mejor, en mi caso al menos, ¿no? Yo estoy seguro que yo le digo más a mis hijos que dejen de hacer cosas que las cosas que están haciendo bien. Las cosas que están haciendo bien pasan desapercibidos, mientras que los otros comportamientos son los que uno tiende a resaltar, ¿no? Entonces, de cierto modo, estás entrenado a prestar atención más a la parte negativa y tienes que hacer un esfuerzo consciente para romper con ese pensamiento negativo. ¿Recuerdas a Simon Sinek? Él dice,
Atrápalos haciendo algo bien. Cuando él habla acerca de cómo entrenar a tu equipo para que haga las cosas bien, dedica mucho tiempo a estar ahí pendiente cuando lo hagan bien y recordarles eso. Yo tengo un primo que sinceramente yo creo que por muchos años él pensaría que él se llamaba José No, que su segundo nombre era José No, era No, porque, claro, él de verdad, digamos, es el que tiene la cantidad de anécdotas más pintorescas de la casa, de usar fuegos artificiales como artillería, por ejemplo. Pero sí, él era, eso es lo que me recordaba este cuento de la crianza, pero es verdad, tenemos esa tendencia natural. Ahora, ¿qué pasa cuando no tomamos el control? Yo muchas veces me digo a mí mismo y le digo a mis amigos y le digo a mis hijas cuando tienen algún problema es, ¿qué escoges sentir? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué escoges sentir? Esto no quiere decir que cuando nos pasa algo malo no hagamos duelo, etcétera, sí. Pero llega un momento donde sencillamente estamos como dándole vueltas sobre, como cuando un carro está pegado en el barro y le das y le das y le das y lo que estás haciendo es hundirte más. Llega un momento donde no, deja de hacer eso. Algunos de los efectos es que cuando nos obsesionamos con pensamientos negativos, nos perdemos este momento. Nos perdemos el momento real y alejamos a nuestros seres queridos, que en algún momento no tienen ya la paciencia de estar con nosotros quejándonos todo el tiempo. Yo recuerdo que hubo un colega que una vez le dije, yo trataba de hablar bien con él todo el día, todos los días, pero de verdad lo que hacía era llegar, pasaba por mi oficina, se asomaba, se quejaba 15 minutos, se iba y hacía eso 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. Eso es 1 hora diaria, 5 veces a la semana de escuchar quejas las mismas. Y yo recuerdo que me dije, no, hoy no, gracias, hoy no. Hoy no quiero la quejadera ni la lloradera, me cuentas después. Y más nunca lo hizo. Pero de verdad, ese día fue que me di cuenta de toda la información negativa que estaba recibiendo. Entonces, sí, uno de los primeros efectos es ese, que nos perdemos el ahora. Otro efecto del pensamiento negativo es que nos cuesta más disfrutar lo positivo. Sí, Y es curioso. así es, yo cuento un chiste y se lo cuento mucho a mis clientes, ¿no? El que llega en el almuerzo, llega el lunes a la oficina, ¿no? Y se sienta a almorzar y abre así la bolsa del almuerzo y dice, ah, sándwich de peanut butter. Bueno, y se lo come, ¿no? Llega el martes y abre la bolsa y dice, sándwich de peanut butter. Bueno, llega el miércoles, ¿no? Y abre la bolsa y, sándwich de peanut butter, ¿no? Y el otro que está en el comedor lo anda viendo, ¿no? Bueno, llega el día viernes, ¿no? Y abre la bolsa así, sí. Sándwich de peanut butter. Entonces el otro ya le dice, oye, pero habla con quien sea que te hace el almuerzo, que te prepara eso y dile que no te gusta el peanut butter. No, no, pero si es que me lo hago yo todos los días, ¿no? Y tristemente, o sea, nos reímos del chiste y lo vemos y lo pensamos, pero ¿cuántas veces nosotros mismos caemos en exactamente ese juego, ¿no? En nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero somos nosotros quienes estamos haciendo ese sándwich de peanut butter todos los días. Sí, correcto. Está muy bueno eso. Otro efecto, y como dices tú, incluso míralo, vamos a hacerle, quiero elaborar sobre esa historia, sobre ese chiste. Una conducta común es que si el día 5, el viernes, abre la bolsa y hay una hamburguesa o un estrogonoff o una paella, ese tipo de personas es probable que piensen en ese momento, bueno, lo disfrutaré hoy porque el lunes va a haber otra vez el mismo sándwich. Peanut butter, exactamente. Y entonces tú dices, yo recuerdo que hace poco, en estos días, hubo un amigo que un amigo estaba vendiendo una comida y yo le llamé para decirle, hey, qué bueno, ya la compré. Y varios de los comentarios que él me hizo eran como, pero que salió mal. Y yo decía, no, pues yo te estoy escribiendo para felicitarte, estabas bueno. Pero estaban bien. Y yo, sí, ese fue todo el punto de los mensajes. Y eso me ha pasado con varios panas en la vida y conocidos, que es que me doy cuenta, pero es que digamos, un problema en el software. Y en estos días Vanessa estaba viendo
ella ve a Kyle Cease todas las semanas. Y él decía que la gente que viene de un pasado turbulento o que creció en un pasado turbulento, decirles que todo está bien le genera ansiedad. O sea, la paz les genera ansiedad. Eso es. Y entonces, claro, lo entiendo cuando lo veo así y digo, oye, es muy difícil, debe ser muy difícil vivir así y es más difícil cambiar si tú piensas que bajar la guardia significa prácticamente exponerte a la muerte. Ujú. Otro, por supuesto, ya que o sea, ya que te alejas a la gente, a los seres queridos y ya que te cuesta más disfrutar las cosas buenas, una de las consecuencias de los pensamientos negativos fuera de control son el incremento o la incidencia de enfermedades mentales. Mientras más pensamientos negativos tienes más consuetudinariamente, más potencial tienes de desarrollar enfermedades mentales y físicas, porque al fin y al cabo las vas a somatizar. Cuando tienes una perspectiva negativa de todo, vas a ver los obstáculos de todo. Por lo tanto, terminas teniendo menos éxito porque pasas la mayor parte de tu tiempo viendo los obstáculos. Yo recuerdo, había una serie que se llamaba Frasier, y en un capítulo él está aprendiendo a montar bicicleta, y había un árbol, y él le llegaba al árbol una y otra vez porque lo que estaba todo el parque, pero él tenía miedo de llegarle al árbol, y una y otra vez le pegaba al árbol. Es lo mismo que pasa con los pensamientos negativos. Como dedicas toda tu observación y energía a ver los obstáculos, es seguro que no vas a ver todas las oportunidades que están saliendo a tu alrededor. Bueno, y eso es exactamente lo importante, ¿no? Cuando yo trabajo con pymes, con empresarios, esa es justamente una de las cosas y es la razón por la cual viene este ejercicio que voy a hacer, ¿no? De vuelta, para el que nos está escuchando en el podcast, les recomiendo que venga o a YouTube o a Facebook para que lo pueda ver, ¿no? Pero voy a cambiar la cámara y voy a ponerte a ti en grande, ¿ok? De manera tal de que yo te voy a guiar en el ejercicio y tú vas a ser amable y lo vas a hacer conmigo, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, vas a poner una cara de tristeza, ¿ok? Pon la mayor cara de tristeza que puedas y mira hacia abajo, ¿ok? Y mira hacia abajo y siente cómo la tristeza te llena. ¿Ok? Mientras más baja la cabeza, más sientes el peso de la tristeza. ¿Ok? Ahora vuelve tu cabeza al nivel normal. ¿Ok? Ahora mira hacia arriba. ¿Ok? Y a medida que vas mirando hacia arriba, trata de sentir esa misma tristeza. Trata de hacer esa misma cara de tristeza que estabas haciendo antes. Y Es más difícil. es correcto, es correcto. Es casi imposible, ¿ok? Sí. Es casi imposible poner la misma cara de tristeza. Y ese es exactamente el ejercicio, porque yo lo hago mucho con los empresarios, con los emprendedores, cuando sienten que el mundo se les viene encima. Yo siempre le digo, haz el ejercicio hacia arriba, porque es cuando lo que tendemos a hacer, ¿ok? Cuando la gente está en estos ejercicios es empezamos a ver hacia abajo y empezamos nosotros mismos cuando caminamos empezamos a cerrar los hombros, a mirar hacia abajo. Cuando sientes eso físicamente, inmediatamente párate y mira hacia arriba y trata de ver de que la tristeza se te quede en el cuerpo. No puedes, es prácticamente imposible que se te quede. Entonces, es un ejercicio muy simple, pero es un ejercicio que de vuelta rompe el paradigma inmediatamente y te permite seguirte moviendo hacia adelante. Es correcto, me recuerda un poco a lo que dice Jordan Peterson cuando él dice, una de las primeras cosas que recomienda en el momento que te sientes mal o débil es echar los hombros hacia atrás, como sacar el pecho, erguirte derecho y echar los hombros atrás. Y eso le transmite, y una vez más, es una cuestión es una cuestión evolutiva cerebral. En el momento que te paras derecho y echas los hombros hacia atrás, tu cerebro lo interpreta como que no tienes miedo. Y entonces deja de generar ese cóctel de hormonas y de químicos que lo que hacen es frenarte. Además, otro efecto interesante del pensamiento negativo,
y este te va a encantar, pues los dos somos fanáticos de la Guerra de las Galaxias, es lo que llaman el pensamiento limitado. Y ¿recuerdas el entrenamiento de Luke? Hay una escena donde él trata de mover algo, las piedras, y no puede moverlas bien, y Yoda levanta la nave completa. Y Luke le dice a él, no puedo creerlo. Y él le dice, y por eso fallas. Y es eso, cuando nosotros tenemos mucho pensamiento negativo, y ojo, gran parte del pensamiento negativo viene hacia nosotros mismos, cosas que nos decimos negativas a nosotros mismos, como pienso que no puedo, menos capacidad tengo, menos puedo. Y como pienso que no puedo, dejo de buscar oportunidades de crecimiento porque sencillamente creo que no lo voy a poder hacer. Entonces es como un círculo vicioso el estar pensando negativamente. Así exactamente es, y es la razón por la cual es tan importante tratar de romper ese parámetro y ese pensamiento mientras más rápido, mejor. Y eso lo vamos a hablar ahorita en los trucos, pero otro efecto, bueno, es efecto y es una manera de que es un efecto, pero también es una manera en la que se manifiesta. Es el perfeccionismo. Ujú. Es el no voy a postear este programa, o no voy a postear este blog, o no voy a sacar esta foto en las redes sociales hasta que esté perfecta. A la hora de la verdad, lo que quiere decir eso es que tú sientes que tú no eres suficiente. Y por eso lo que vas a hacer debe ser perfecto. La calidad hay que perseguirla, es verdad. Pero hay un punto, y hoy o ayer hablaba de eso Seth Godin en su blog. Él decía, hay un momento donde hay un porcentaje de riesgo donde tratar de evitar ese porcentaje de riesgo te va a generar otro riesgo peor, que es probablemente que no vas a poder presentar tu trabajo a tiempo. Ujú. También afecta la toma de decisiones. Los premios Nobel Kahneman y Tversky hicieron múltiples investigaciones al respecto. Básicamente, si yo te digo a ti, o cualquier persona que nos esté escuchando, a César López o a Jorge Iragorri, mira, ¿qué prefieres? ¿Te doy $100 o lanzamos una moneda y te puedes ganar 300 o nada? Matemáticamente, la moneda tiene más sentido porque tiene un valor de 150. Ujú. Pero como tenemos un sesgo negativo en el cerebro, le damos más peso a la pérdida que a la ganancia. Y hay múltiples ejercicios y experimentos que han hecho con esto que son súper interesantes. Pero por supuesto, la negatividad afecta tu toma de decisiones. Eh, entonces, estos son algunos de los efectos que esto tiene. Y yo recuerdo el día martes, yo terminé con una de las frases más bonitas y poderosas de Albert Einstein. Y él decía, la decisión más crucial, más importante que podemos tomar como seres humanos es si vivimos en un universo hostil o en un universo amigable. Y le decía a mis oyentes del programa de radio, de la cápsula del día martes, y es eso, respóndete a ti mismo esa pregunta, porque si vives en un universo hostil, el universo te va a dar todo lo que tú estás pidiendo, que es la hostilidad. Pero si tú crees que vives en un universo lleno de potencial infinito, el universo te va a brindar todo lo que tú necesites para crecer. Entonces, una vez más, el pensamiento negativo es algo natural, pero es algo a lo que uno tiene que tratar de cambiar y de tenerlo en su nivel sano. Esto es Cápsulas Esenciales, dosis doble. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. También tenemos abiertos los comentarios y nos encantaría saber si alguno de ustedes ha tenido un problema donde haya sentido esos pensamientos negativos y que no podían parar, o si alguna vez se dieron cuenta de que estaban cayendo en esos patrones. Y me interesa mucho si alguno de ustedes lo puede responder en el grupo, es si se dieron cuenta de que había algún patrón, si siempre era la misma persona o la misma hora o el mismo lugar. Así que, pues, a los que están ahí en el grupo, les agradezco inmensamente cualquier comentario que puedan hacer en este respecto.
Vamos con el día miércoles. El lunes, en el programa de cápsulas gerenciales, hablé acerca de, es normal, es el cerebro. El martes hablé de los efectos. El miércoles hablé de los patrones. Y el miércoles empecé a decir que para manejar las emociones negativas, los pensamientos negativos, usaras la palabra DIP. D-I-P, como el de remojar las papitas. D viene de detectar, I viene de investigar y P viene de procesar. Cuando hablamos de detectar, yo conté una lista de patrones negativos mentales que solemos tener. Uno de ellos es el patrón de todo o nada. El ejemplo más común que yo tengo, porque lo he vivido muchas veces, es estoy comiendo sano y digamos que paso 4 días comiendo sano y al quinto día me como una galleta. Y entonces agarro y digo, ya metí la pata, lo arruiné todo, me voy a comer la bolsa completa. Cuando la galleta per se habría tenido un impacto mínimo, habiendo tenido una semana completa de comida sana y ejercicio, pero mentalmente ese patrón de todo nada nos afecta mucho. Y ese patrón se da en muchas cosas, incluso cuando nos ponemos metas. Y a veces perdemos de vista el progreso por tener solo la meta en la cabeza. ¿Has tenido alguna experiencia a gusto con clientes que tú veas desde afuera que han logrado algo genial y sin embargo ellos no lo integren, no lo sientan? No, no, hay muchos clientes que no, yo siempre digo uno de los grandes problemas a veces de las metas es que llegamos a cumplirlas, pero nunca planeamos qué va a pasar cuando hagamos la meta. Entonces decimos, ok, voy a perder, por ejemplo, yo mencionaba aquí en el show, okay, hace 12 años, okay, yo pesaba 400 libras, más o menos 200, un poco más de 200 kilos. Okay, y hoy en día peso más de la mitad o menos de la mitad de eso. Ahora, yo tenía, cuando yo creé o hice ese plan, yo tenía objetivos. ¿Ok? De hecho, mis recuerdos eran cada 5 libras, y yo cada 5 libras busqué imágenes de qué pesaba 5 libras, qué pesaba 10 libras, qué pesaba 15 libras, qué pesaba 20 libras, y así hasta llegar a las 200 libras, ¿no? Pero cada vez hubo una celebración de un tipo. Y una de las cosas en las cuales tuve muchas veces el problema no es que la gente no llega a las metas, es que cuando llega a las metas, en vez de reconocer lo bueno de haber llegado a la meta, en vez de celebrar la llegada a la meta, inmediatamente es, bueno, esta meta se hizo, entonces hay que pensar en otra, esta no fue suficiente, y le quitamos el poder que tiene esa meta en nombre de la próxima. Eso creo que Brendan Burchard, o no recuerdo quién realmente, pero llamaba integrar. Y fíjate, esto es lo curioso. Llegamos a la meta. Para llegar a la meta tuvimos que cambiar una serie de hábitos y comportamientos. Pero el hecho de que cambiáramos esos hábitos y comportamientos durante el tiempo que llegamos a la meta no quiere decir que los cambiamos para siempre. Correcto. Si no integramos a través de una celebración personal, vamos poco a poco a recaer en los hábitos y comportamientos anteriores porque sencillamente nunca le dijimos a nuestro corazón, a nuestra alma, hey, bien hecho, sigue adelante. Sino como, hey, 5, ajá, y los otros 100, 200, los otros 195. Bueno, Yes. no, la meta era ese peso en X cantidad de tiempo. Otro patrón común es el ahora o nunca. Y yo lo comentaba el miércoles, ¿no? Que es cuando fallamos en algo y pensamos que eso es para siempre. Y ponía el caso de las ventas, que yo lo he vivido personalmente, y es cuando agarro y hago todo un trabajo para hacer una oferta a un cliente y me esfuerzo y todo, hago lo mejor que puedo en ese momento, y voy y el cliente no compra. Y yo recuerdo en algunas ocasiones sentir como, es que yo no soy buen vendedor y nunca lo voy a hacer. Uh-huh. Es decir, tomo este momento presente, el ahora, y lo vuelvo ahora o nunca. Es decir, como no lo logré ahorita, no lo voy a poder hacer nunca. Y yo comentaba el miércoles que lo curioso es que eso no ocurre al revés. Correcto. Cuando hago algo bueno, cuando tengo un logro, una victoria,
no pienso y no solemos pensar, excelente, ahora voy a estar bien para el resto de mi vida. Una vez más, fíjate cómo el cerebro maneja de manera distinta lo negativo de lo positivo. Así es. Otra es la exageración, cuando llevamos más allá, como el caso que lo que hablábamos del caucho espichado, otro chiste que había de eso, eran unos padres que van al psicólogo porque su hijo pintaba todos los dibujos del hijo eran con color rojo. Y eran unos dibujos normales, no es que eran unos monstruos, pero eran todos con el color rojo. Entonces van al psicólogo y le muestran los dibujos y el psicólogo se reúne con los padres y hablan un rato largo los padres y el psicólogo, los tres reunidos hablan como una hora acerca de clases de manejo de ira y exorcismos, etcétera. Y bueno, ya después de que ellos están convencidos de que el hijo es el anticristo, meten al niño a la conversación y les preguntan que por qué pinta todo de rojo. Él dice, porque se me perdieron los demás colores. Cuando mi mamá cuenta que cuando yo entré al colegio, yo pinté una ballena rosada y justamente me llamaron era el examen y llamaron a la psicóloga, a mi mamá, ¿no? A ver qué niño había hecho eso y justamente la historia había sido, cuando llegué tarde, el único color que quedaba era ese, con punta, así que ese fue con el que pinté, ¿no? Pero exactamente muchas veces no vemos eso, ¿no? Tratamos de analizar, y es una de las cosas que el problema con la perspectiva negativa es que al analizar sin tener los datos completos, tendemos a analizar hacia una dirección que no siempre es la correcta, ¿no? Y eso funciona a nivel personal, eso funciona a nivel laboral, a nivel de negocio, en el cual si no estamos en el lugar correcto, ¿ok? Y no tenemos la información completa, tendemos a tomar una decisión que a lo mejor es catastrófica, ¿no? Es correcto. Otro patrón emocional es, yo lo llamo hechociones, el nombre real en inglés es razonamiento emocional, emotional reasoning, y es que si yo siento mucha ansiedad, debe ser que mis problemas son muy grandes. O sea, digamos, como yo estoy sintiendo eso, quiere decir que la realidad objetiva es esa. Entonces, si estoy caminando y siento mucho miedo, eso quiere decir que la zona es muy peligrosa. Y en el peor de los casos es cuando te sientes pequeño o poco valioso y dices, eso quiere decir que es verdad, que yo soy pequeño y poco valioso. Ujú. Entonces, es otra manera en la cual nuestro cerebro manifiesta ese patrón negativo. Las emociones son una de las mejores señales de alerta acerca de que estamos teniendo un pensamiento negativo. Emociones como rabia, duda, culpa, miedo, vergüenza, sentirse poco valioso, sentirse pequeño, eh, son maneras en las que, digamos, tu alma está tratando de darte una señal de que tu cuerpo está diciendo, de que tu cerebro ya se metió por ese carril y está vuelto loco en camino a la negatividad. Y esa emoción, cuando la empiezas a ver como eso, como una alerta en un tablero de señales, ok, estoy sintiendo así, primero es me siento así, ¿por qué me siento así? Es que mi cerebro está pensando esto. Y empiezas entonces a desmontar ese pensamiento. Otra manera de saber si lo que tú estás teniendo es un pensamiento negativo, sobre todo hacia ti mismo, es imaginarte si tú le dirías eso con esas palabras a un amigo o a un ser querido. Por ejemplo, digamos que yo hago una presentación y cometo algún error y luego digo, oye, qué desastre, fui terrible en la presentación y la gente va a hablar de mí y mi jefe me va a votar. Y yo digo, ok, imagínate que un amigo tuyo hace una presentación, comete un pequeño error, tú te pararías frente a él y le dirías, eso fue un desastre, te olvidaste de tal cosa, todo el mundo va a hablar de ti y tu jefe te va a votar. Tú jamás le dirías eso a un amigo, a un hijo, a un familiar. Entonces no te lo deberías decir a ti mismo tampoco. Y cuando eso ocurre, si ves que eso ocurre, estás teniendo un pensamiento negativo que está tratando de tomar vuelo. Y, y en el momento en que tú le pones la luz al pensamiento negativo, él empieza a bajar de intensidad. Así es, y eso que tú acabas de mencionar es bien importante, ¿no? Marshall Goldsmith, que es un consultor muy famoso aquí en Estados Unidos,
él tiene un libro que se llama en inglés What Get You There Will Not Get You. What got you here will not get you there. Algo como lo que trajo aquí no te va a llevar allá. Y él cuenta en el libro que él tiene un cuestionario, una serie de preguntas que él se hace todos los días y que él tiene una persona a la cual él le paga para que lo llame todos los días a cierta hora y en la cual le hace las 10 preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿cuál es tu nivel de hablarte negativamente a ti mismo? Interesantemente, yo me leí hace muchos años y tengo una persona con la que yo contesto mis preguntas y él contesta las de él y se cambia el mensaje de texto a diario, ¿no? Pero yo me empecé a hacer esa pregunta. Y es bien interesante cómo el número con el tiempo va bajando. Cuando empecé, el número era en una escala del 1 al 5 y yo tendía a ir 4 o 5 mucho, ¿no? No fue hace mucho tiempo, pero 4 o 5 con alguna regularidad. Y hoy en día, ¿okay? Está normalmente en 1 o 2. Es raro cuando llega a más de eso. Pero la razón no es por otra que lo que veníamos hablando al principio del show, ¿no? Es, yo sé que lo voy a reportar la mañana siguiente. ¿Okay? No solamente eso, sé que me van a hacer las preguntas. Entonces, eso te crea conciencia en el momento en que viene el pensamiento negativo. Va para afuera, esto no es pensamiento, no me interesa, para no tenerlo que reportar al día siguiente. Y suena tonto, pero cambia completamente la perspectiva que terminas teniendo del día, ¿no? Porque es eso, eso es lo curioso cuando solamente ves lo negativo y le estás prestando atención a lo negativo de manera inconsciente, de manera no planificada, no consciente, no intencional, eso es lo que crece. Pero cuando empiezas a investigar la raíz detrás, esos pensamientos se reducen. Una cosa que para terminar el área de detección es la de también de detonantes. Y es que cuando yo por eso le digo a la gente, es bueno llevar una bitácora a veces por un tiempo de el crítico, de cuáles son esos momentos donde te empiezas a sentir mal y tener pensamientos negativos. Y si te das cuenta que siempre ocurren en la misma hora o en el mismo sitio, o en conversaciones sobre el mismo tema o con la misma persona, quiere decir que esa combinación de características son un detonante de tu negatividad. Y cuando identificas las cosas que te hacen sentir más negativo, puedes hacer algo al respecto. Puedes tratar de evitar esas circunstancias o puedes tratar de fortalecerte emocionalmente antes de esas circunstancias. Y eso lo cambia todo, pues ya no eres un barco a la deriva en una tormenta, ya tú sabes que a tal hora, tal semana, a lo mejor es una reunión semanal con el equipo. Bueno, ya tú sabes que normalmente esos días te generan una cierta ansiedad. A lo mejor ese día meditas en la mañana, te acuestas a dormir más temprano en la noche anterior. Básicamente mejoras tus posibilidades de llevarla bien, de llevar bien la reunión. Correcto. Y tú mencionas un punto interesante, ¿no? Porque a medida que tú empiezas a identificar esos patrones, como, ¿ok? Y empiezas a identificar cuándo suceden, también empiezas a tener la oportunidad de cambiar esos patrones, ¿ok? A lo mejor no es que la reunión te va a producir menos ansiedad, pero a lo mejor puedes hacer como tú dices, tienes mejor tiempo para prepararte para la reunión de manera tal de tener mejores herramientas para defenderte de esa ansiedad, ¿no? Y quizá puedes, como tú dices, meditar. Yo medito particularmente, ¿ok? Y yo siempre digo, yo traté de meditar por muchísimo tiempo sin ningún éxito o con un éxito muy reducido, hasta el día que decidí empezar a marcar el tiempo de meditación en el reloj. ¿Okay? El reloj tiene una función y yo lo marco. Y en el momento en el que, y es una tontería porque nadie lo ve, nadie lo lee, pero en el momento en que empecé a hacer eso, empecé a lograr tener una consistencia que nunca había logrado tener. ¿Okay? Lo cual es un truco tonto, pero que para mí ha realmente traído un cambio maravilloso. No, es correcto. Y es que si no lo mides, quiere decir que no es importante para ti. Pero cuando lo empiezas a medir con frecuencia, empieza a ser parte de los objetivos del día. Um, la segunda letra del acrónimo DEEP es la I de
Y yo cuento la historia de un tío, uno de mis tíos, íbamos en un viaje en carretera, cuando al carro se le prende la luz de aceite. Y hecho seguido, él agarra un pedazo de tape eléctrico y se encima al sensor de aceite. Y evidentemente esa no es digamos, ese no es el enfoque racional y sano y más eficiente para tratar con una alerta en el tablero. Pero tampoco hubiese sido racional, sano ni eficiente salir corriendo y dejar el carro porque va a explotar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos tenemos pensamientos negativos y emociones negativas y charlas negativas con nosotros mismos, a veces hacemos el equivalente de salirnos del carro, tirarnos del carro porque el carro va a explotar porque se prendió la luz del aceite. ¿Cuál es, digamos, una vez más en el ejemplo de la luz del aceite, la posición lógica? Tú paras el carro, vas y revisas el nivel de aceite, a lo mejor le falta o a lo mejor el sensor está malo. Y esa investigación es lo mismo que yo recomiendo hacer con los pensamientos negativos. Quiero aprovechar y saludar a Mariana Belisario, que nos acaba de saludar por acá. Gracias. Ella dice, chicos, esta charla está genial. Confieso que no había tenido la curiosidad de indagar de qué trataba lo de las cápsulas esenciales. Hoy me di la oportunidad y de verdad me gusta. Ya me voy a suscribir a ambos podcasts y ya les iré contando cómo me va escuchándolos. Un abrazo. Un abrazo a Mariana. Qué de años que no nos vemos. Un Y qué abrazo bueno grande, que te guste. Qué bueno que te guste. Entonces, bueno, ese cuento del tape, cuando se prende la alarma, y al fin y al cabo eso es lo que es tu pensamiento negativo, es una alarma. Párate e investiga la alarma. 2, recuerda que no es que tu cerebro es tu enemigo. Tu cerebro está tratando de alertarte acerca de un peligro que está percibiendo. Es enteramente posible que ese peligro sea falso. Pero no es que tu cerebro es tu adversario, es tu enemigo. Es sencillamente que tú tienes que decirle, hey, cálmate, no, tranquilo, no hay ningún tigre. No nos vamos a morir si esto sale mal. O sea, tranquilo. Y una de las cosas que yo digo es tan sencilla como respirar. Literalmente. Respirar. Tomar 6 inhalaciones profundas va a hacer que tu sangre vuelva a la neocorteza cerebral. Porque cuando tienes esas sensaciones, esos pensamientos negativos, lo siguiente, la emoción que viene es el miedo, la sangre huye del cerebro y nos volvemos brutos. Si respiramos, la sangre vuelve a la neocorteza y el cerebro dice, no, no hay ningún tigre. Ok, ¿cómo salimos de esta? No solamente eso, ¿no? Hay un otro elemento importante y es que cuando tú tiendes a hacer esas respiraciones profundas, lo que tiendes a hacer es justamente calmarte, pero lo otro es un músculo, cuando tú ves artes marciales, ¿ok? Un músculo tenso, ¿ok? No pega igual de duro, no tiene la misma fuerza, el mismo poder que un músculo relajado. Aunque suene contrario al sentido común y ciencia, no, pero si estoy tenso pego más duro, no, es al revés. Mientras más relajados están los músculos, más efectivo, porque es el efecto látigo, no el efecto fuerza. El efecto fuerza no es Claro. tanto como el efecto látigo. Entonces, y lo mismo sucede a nivel de todo, a nivel de productividad, a nivel de trabajo. Mientras tú más relajado estás, más efectivo eres en el mismo tiempo. Eso es correcto. Otra cosa que yo mencioné en el programa el jueves, en Cápsulas Gerenciales el jueves, y me robé el título de un libro que se llama Don't Think of an Elephant, no pienses en un elefante. Y yo decía, bueno, estimados oyentes, si yo te digo ahorita ya, no pienses en un elefante verde. Y te pregunto qué estás pensando, es un elefante verde. Sin embargo, ¿qué nos dicen muchas veces cuando tenemos un pensamiento negativo o una emoción negativa, perdón, o algo negativo contra nosotros mismos? No pienses en eso. Cuando tú tratas conscientemente de no pensar en algo, eso es lo único en lo que puedes pensar. Es como tratar de dormirte a propósito. No se puede. Tienes que dormir, no intentar dormir. Lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Si tratamos de decir,
no, eso no existe, no voy a pensar en eso. El pensamiento crece. En esa oscuridad, en esa falta de curiosidad, el pensamiento prospera y crece y se pone peor. En cambio, cuando tomas y dices, ¿cuál es ajá, ¿cuál es? No, que te está pasando esto, que es que vas a hacer mal tu charla en público y te va a pasar esto y te van a votar. Y falta una semana, todavía puedo estudiar, lo voy a hacer muy bien y es una reunión pequeña, no hay ningún impacto. Ah, ok. Pero si en cambio decimos, no, no pienses en eso, no pienses en eso, ese pensamiento sigue rodando atrás y te va a sabotear más adelante. Em, otra cosa, por eso yo, una de las cosas que recomiendo mucho es ser curioso al respecto del pensamiento e incluso escribirlo. Porque hasta que muchas veces no te das cuenta lo ridículo, lo absurdo que es la frase que te estás diciendo a ti mismo hasta que no la pones afuera. Hasta que no la dices en voz alta o hasta que la escribes. Y entonces te dices, cuando la ves escrita dices, ya va, pero esto es de loco. Y entonces te das cuenta que es que tu cerebro tenía un pensamiento negativo y estaba fuera de control. Y de vuelta, ¿no? Volvemos a la importancia, que lo hemos dicho durante el show de hoy, de controlar ese pensamiento negativo, ¿no? No es que no lo vas a tener, el pensamiento negativo lo vas a tener, todo el mundo lo tiene. La pregunta es, ¿a quién vas a dejar que maneje? ¿Vas a dejar que maneje el pensamiento negativo o vas a dejar que maneje el pensamiento negativo? Y piénsalo como un chofer. Tú piensas que vas a ir de un punto A un punto B y vas a ir con una persona negativa manejando que va a decir nunca vamos a llegar y seguro que nos vamos a perder y vamos a perder la salida y no vamos a ver dónde dar la vuelta en U o nos vamos a quedar sin gasolina. Ese es el pensamiento negativo. Entonces, ¿quieres viajar con eso en la cabeza o quieres viajar con la actitud de y vamos a llegar, lo vamos a poder lograr y todo va a estar bien? Claro. ¿Cuál es la actitud que quieres? ¿No? Y entiendo que el ejemplo son extremistas, pero es exactamente lo que le sucede a la mayoría de la gente. Es correcto, totalmente. Otra cosa que tú habías comentado ya, pero la quiero volver a traer a colación. Una de las estrategias es decirle gracias, pero ahorita no quiero pensar en eso. Y lo hermoso de esa estrategia es que no solamente funciona con tus pensamientos negativos, se lo puedes decir a otras personas también. En los años 60, 60, 70, había una persona que se llamaba José Silva. José Silva Claro, hablaba el método Silva. el método Silva, ¿correcto? Y José Silva decía que con la negatividad uno tenía que decir cancel, 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 ¿no? Era la frase que él decía, ¿no? Y acabar con el pensamiento de vuelta. Pero cuando tú piensas en cancel, 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 no es diferente a las 3 o 4 cosas que hemos compartido en el show, en el cual el objetivo es romper el patrón. Al final del día, no es que no vas a tener el pensamiento negativo, es poder romper el patrón para darte cuenta que estás teniendo el pensamiento negativo y entonces poder hacer algo al respecto. Yo recuerdo, y el método Silva, por cierto, creo que la gente de Mind Valley prácticamente compró todo lo del método Silva. Pero Mind Valley, por ejemplo, es una de esas de los imperios de autocrecimiento que tienen información buenísima. Yo estoy metido en el Growth Day de Brendan Burchard y de verdad me he ido muy bien con él. Me metí este año hace unas 3 semanas, pero tengo pendiente en algún punto en lo que tenga ese dinero en esa jarra, también hacer lo mismo con Mind Valley porque hay que seguir buscando todo el tiempo información para ayudar a crecer. Una vez yo recuerdo estaba hablando con una tía de mi esposa que su tendencia es ver lo negativo. Y yo estaba hablando con ella hace 10 años, antes de emigrar, y yo le estaba hablando a ella de todas las cosas buenas que podían pasar una vez que yo emigrara. Incluso cuando mucha gente decía, sí, pero es que es una isla chiquita que tiene 20,000 personas, que ahí no hay ni siquiera un centro comercial. Y yo, sí, pero mira, hay esto, hay esto. Y cada cosa buena que yo le decía, ella hacía un esfuerzo serio para pensar y verbalizar un escenario negativo. Como a la cuarta cosa negativa, yo le dije, bueno, discúlpeme, tía, pero yo
prefiero pensar que las cosas van a salir bien. Así que voy a hacer eso. Y lo único que dijo, bueno, está bien. Pero se lo dije y por eso te digo, así como se lo puedes decir a tu propia mente, hay veces que se lo tienes que decir a la gente. Y yo recuerdo que una vez incluso se lo dije a un jefe que me llamó, me estaba gritando por el teléfono por una venta que no se había hecho y yo soy el de logística. En esa empresa trabajaba en logística. Y teníamos confianza y cuando él me llama, yo le dije, no, mire, jefe, disculpe, pero a mí no me gusta que me griten, entonces voy a colgar para que le dé chance a usted de calmarse y me vuelva a llamar, no hay problema. Y le colgué. Pero fue así. Y lo curioso fue, no tenía rabia. Yo básicamente I did not engage on that emotion. No me puse a bailar con esa emoción y me llamó a los 2 minutos disculpándose y preguntando más información del asunto y le pude ayudar a encontrar con quién hablar, que no era yo ni siquiera. Pero la reacción no fue más molestia, al contrario, la reacción es un poquito como bailar. La pregunta es quién va liderando ese baile. Correcto. Hay una, yo no sé, honestamente no sé quién es la frase, a lo mejor pues la gente que nos escucha sabe, ¿no? Pero hay una frase que dice que hay muchas personas que en mi opinión es la definición de negatividad, ¿no? Hay muchas personas buscando un problema para cada solución que se les plantea. Y Correcto. tristemente es correcto. Hay mucha gente que lo que está buscando es un problema para cualquier solución que tú le plantees, da lo mismo cual sea, ¿no? Y eso es la negatividad. Y volvemos, y no me cansaré de decirlo, el- si quieres cambiarlo, lo primero es cómo vas a romper el patrón y empezar a darte cuenta de dónde están esos patrones para poderlos romper. Eso no quiere decir que ahora vas a ser un agente optimista y vas a ver los problemas y vas a decir, bueno, no importa. No, no, los problemas son reales. Lo que quiere decir es que los vas a poder ver con realismo y no desde una perspectiva en la cual todo es negativo. Y ahora que hablas del optimismo, también he leído varias veces que normalmente los optimistas tienen más éxito. No porque no vean los problemas, sino porque creen que hay una solución. Mientras que el pesimista ve el problema y hasta ahí llegó su razonamiento. Yo terminé el programa del jueves hablando de la parte de investigar tus emociones negativas diciendo, date tiempo a pensar, respira y así te puedes convertir en un investigador o un testigo de tu ansiedad y no en el protagonista de ella. Y con eso llegamos a la P, la letra P de procesar, la tercera letra del acrónimo DIP. Y procesar tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, cuando yo he tratado de cambiar hábitos, en varias ocasiones, cuando cometí el error de hacer el viejo patrón que había usado por 40 años, una parte de mi cerebro decía literalmente, oye, Fernando, tú eres tonto, tú eres estúpido. Y era una parte que salía automática. Y yo tuve que empezar a hacer la disciplina de decir, no, Fernando, no eres estúpido. Has estado haciéndolo por 40 años y llevas 5 días tratando de hacerlo de otra manera. Evidentemente va a tomar tiempo. Tranquilo, lo vas a poder lograr. Ese diálogo interno tiene que ser intencional. Porque la persona con la que tú pasas más tiempo hablando en la vida eres tú mismo. Entonces imagínate, si no vas a ser, si tú eres la persona con la que pasas más tiempo hablando en tu vida, imagínate si vas a permitir que sea todo el tiempo negativo. ¿Qué vida vas a tener? Y una eso que acabo yo de contarles como ejemplo personal, eso se llama corrección mental. Es tomar ese pensamiento negativo, lo investigas y dices, no, déjame decirlo correctamente. Y eso tiene un poder increíble. Solamente ese pequeño paso. Otro es la gratitud, el hábito de reconocer lo bueno, porque no, la gratitud y el miedo no pueden coexistir no puedes sentir las dos al mismo tiempo. Entonces, si quieres dejar de sentir la parte negativa, haz un ejercicio de gratitud. De hecho, trata de estar agradecido y molesto a la vez. No ocurre. Es sencillamente una especie de dicotomía. Es más o menos como la cuántica, es uno o el otro. Entonces, haces el ejercicio de gratitud y eso desplaza a la emoción negativa
fuera de tu cerebro y fuera de tu atención. Y eso me recuerda una frase que usaba mucho mi papá. Mi papá decía que él tenía muy buena, mala memoria, porque a él se le olvidaban todas las cosas malas y solo recordaba las buenas. Mira, pero eso es una habilidad y una bendición, ¿tú cierto? Aprender eh, a pasar esas cosas, ¿no? Yo recuerdo muchos años atrás un mentor que me dijo a mí, no, no, es que tú puedes no necesariamente olvidar, pero lo que tú tienes es que perdonar al punto de que no te afecte más, ¿no? Y ahí, y de vuelta, pues como este es el show de los chistes, aparentemente, porque hemos contado cuatro o cinco más de lo normal, hay una historia de un monje que está en la ciudad de Nueva York y de estos monjes que no pueden tocar a una mujer, ni ver a una mujer, ni nada, ¿no? Y hay una viejita, va cruzando la calle, viene un taxi por la avenida a toda velocidad y el monje corre, agarra a la abuelita, la lleva hasta la acera siguiente, ¿no? Y la salva a que no la atropelle el taxi, ¿no? Y los otros monjes lo ven con cara de horror, ¿no? Y se le acercan y le dicen, ¿pero qué has hecho? Has cargado a la señora y eso va en contra de todos nuestros principios, ¿no? Y el monje se le voltea y le dice, sí, yo cargué a la señora, pero ¿quiénes la siguen cargando, no? Y eso es exactamente lo que tiende a pasar con estas cosas malas, ¿no? No es la cosa mala, no es el evento negativo, es que lo cargamos en la cabeza y lo repetimos una y otra vez y nunca dejamos que el evento pase. Bueno, fíjate que una de las metáforas que se usa mucho con eso es aquello de tener el reconcomio, es como tomar el veneno y esperar que se muera el otro. O aquel cuento de que nadie se muere por la picada de la serpiente, pero se mueren por el veneno que queda dentro en las venas. Una de las maneras también de combatir los pensamientos negativos eh, son los mantras y también frases que te den poder. Por ejemplo, uno de mis mantras es, eso es normal, esto es normal, no soy perfecto y eso está bien. Y ahora quiero hablar de algunas frases y estoy seguro que tú vas a compartir algunas y si la gente en el chat quiere compartir algunas sería genial. Frases que te hacen sentir con poder, porque cuando te estás sintiendo mal, tienes que buscar todos los demás elementos, así como hay detonantes de la negatividad, hay detonantes de la alegría y de la felicidad. Entonces, por ejemplo, de las frases que yo escribí, de algunas de ellas, es yo soy el capitán de mi barco, del poema de William Henley, el que menciona en la película Invicto, que el poema se llama Invicto. Otra frase es de Theodore Roosevelt, y él decía, al final nos vamos a desgastar o nos vamos a oxidar. Yo escojo desgastarme. Porque esa frase me recuerda que la inacción, el quedarse sentado esperando el momento perfecto, es la garantía de que es la única garantía, o lo único que te garantiza es que no vas a tener, no vas a tomar el siguiente paso, no vas a progresar. Una frase que no conozco el autor, pero me gusta mucho, es, en inglés dice, net worth follows self-worth. Algo así como que el valor de tu cuenta bancaria sigue el valor que te des tú a ti mismo. Otra es aquella historia de los nativos americanos acerca de la pelea de los dos lobos y cuál gana. Bueno, el que tú alimentes. Una vez más, tiene que ver con a qué parte de ti le prestas atención, como tú decías, quién quieres que maneje el autobús. Y la última frase de las que yo uso digamos, en mi lista, es una frase de Jim Rohn que dice, tú puedes tener más porque tú puedes ser más. Básicamente lo está poniendo en tus manos. No se vuelve, es que yo nunca voy a poder tener eso. No, no. Tú puedes convertirte en la persona capaz de tener eso. ¿Tú tienes algunas frases que a ti te den poder personal? Estás en mute ahorita. Y por supuesto me vas a poner en problemas porque no salen tan rápido, ¿no? Pero Yo la anoté. curiosamente, sí, tengo varias, ¿no? Y una que a mí me encanta es de Lily Tomlin y ella dice, el problema con, en inglés está el concepto del rat race, ¿no? O sea, la rata que va en la ruedita ahí y cómo
la negatividad es justamente similar a esa ruedita, ¿no? Y si tú piensas, si la gente que nos está escuchando piensa en la rata, y la rata en la ruedita, no importa, la rata puede ir más rápido, puede ser más fuerte, pero mientras siga en la rueda, nada cambia, ¿no? Y ella dice, el problema con el rat race, ¿okay? Es que inclusive si la logras ganar, aún eres una rata. Y, Correcto. y es una de esas cosas que para mí me recuerda mucho y la guardé justamente por el hecho del tema que teníamos hoy, ¿no? Porque tenemos que recordar eso, ¿no? Inclusive en esos casos, si logramos ganar, no dejamos de ser una rata. Entonces, eh, cuando pensamos en negatividad, ¿ok? Inclusive si la negatividad gana, digo, o la dejamos que gane, Perdemos. que perdemos. Entonces, Eh, esa parte es bien importante de recordar, ¿no? La batalla en contra de la negatividad es muy dura, pero si no la luchamos, perdemos. una frase que se me acaba de ocurrir que va muy a tono con este tema es de Jack Sparrow. Él decía, el problema no es el problema es tu actitud con respecto al problema. Ujú. Gran filósofo, Jack Sparrow de los Piratas del Caribe. Un Bueno, último truco, pero perdón, sigue, y sigue. Henry Ford tenías que tenía dos, ¿no? Una era de él, una era de Henry Ford. Henry Ford decía que los obstáculos son esas cosas que lo asustan a uno cuando uno quita sus ojos del objetivo. Y eso es una de las cosas que hace la negatividad, ¿no? Especialmente, de vuelta, yo como coach trabajo mucho a nivel personal o a nivel de pymes, a nivel de pequeña empresa. Y muchas veces uno encuentra ese dueño de la empresa que aterrorizado, lleno de negatividades y simplemente si dejamos que eso tome poder, lo que perdemos es el objetivo, ¿no? El objetivo y perdemos la posibilidad de llegar a lograr ese objetivo. No recuerdo si era Alejandro el Grande o Atila que decía, vamos a buscar, vamos a conseguir el camino o lo vamos a hacer. En otra de las frases que dan poder, ¿no? Um, y un último tip que doy para procesar los pensamientos negativos, y sobre todo cuando tienes poco tiempo, es literalmente pararte y cruzar el umbral de una puerta. Pero literalmente, o sea, literalmente ponerte de pie y cruzar una puerta, irte a otro cuarto. Ahí, evidentemente, si por ejemplo puedes ir a caminar, la naturaleza, muy bien. Pero sencillamente con cruzar de un sitio a otro. A mí me ha pasado varias veces. No sé si a ti te pasó también. Me paro de mi oficina, voy a la cafetería a buscar café. Cuando llego allá, no recuerdo que iba a hacer allá. Y no tengo la taza. Y después devuelvo. ¿Y yo qué iba a hacer? Estás en... Y entonces, ¿qué Eso iba a porque hacer está yo? viejito, ¿no? Eso porque tú te has puesto viejo, no, eso no nos pasa más a nadie. No, pero el efecto se llama efecto pasillo, hallway effect. Y es que cuando tu cerebro, cuando tú estás sentado en un sitio por un rato, tu cerebro hace un mapa de la realidad inmediata. En el momento en que tú cruzas el umbral de la puerta, estás entrando a un espacio nuevo y tu cerebro en gran parte se resetea Ujú. para percibir, una vez más, las amenazas alrededor y eso hace que olvides lo que estabas haciendo antes. Me ha pasado incluso con el teléfono, que estoy trabajando en la computadora y agarro el teléfono para enviarle un mensaje a alguien en WhatsApp y veo, hoy en uno de los grupos que fue el grupo de los politólogos, habían 700 mensajes y tenía como 9 grupos de 9 chats con mensajitos en verde en WhatsApp. Entonces pongo a ver así los más urgentes, vuelvo a cerrar el teléfono, arranco a trabajar en la computadora y digo, pero no le escribí a la persona, o sea, agarré el teléfono para hacer algo y el hecho de abrir la aplicación hizo que olvidara ya lo que llevaba en mente. Entonces, ese efecto pasillo, ese hallway effect, lo podemos usar a nuestro favor. Correcto. Y cuando tenemos una emoción negativa, párate, levántate, cambia de espacio. Si puedes, sale un momento afuera, pero eso le va a quitar fuerza al pensamiento negativo. Así es. Y como última cita, al menos que tengo por un rato, hay una cita de una escritora americana llamada Mel Robbins que dice, no te confundas, el arrepentimiento
no viene del fracaso. El arrepentimiento viene de haber renunciado a luchar por el objetivo. Y eso pasa en la negatividad igual, ¿no? Eh, la negatividad no produce arrepentimiento. El arrepentimiento se produce porque la negatividad logra que tú abandones la lucha. Que logra la inacción. Ujú. Y una frase muy buena de un psicólogo que se llama Richard Boyatzis, él decía básicamente, sí, el miedo nos hacía falta para sobrevivir, pero la negatividad te bloquea el que puedas vivir. Y la manera en que yo la parafraseaba es, el miedo te deja sobrevivir y a la vez el miedo no te deja vivir. Sí es. Y con la negatividad, como dices tú, incluso si yo gano en demostrarme a mí todas las razones por las que eso no se puede, lo único que logré fue no avanzar. Ujú. Y, y quiero volver a recordar eso. Nuestro cerebro está buscando un tigre del que defenderse porque nuestro cerebro creció y prosperó por el miedo. Pero ahora que no estamos rodeados de amenazas constantes, nuestro cerebro las crea. Y las crea en la gente que nos rodea y las crea en nosotros mismos ante cualquier oportunidad de cambio o crecimiento. Entonces es normal, pero es bueno cambiar ese enfoque. Ayuda, mejora tu vida, mejora tus relaciones, mejora tus finanzas, todo cuando cambias ese enfoque. Y, y bueno, así puedes vivir en lugar de sobrevivir. Así es. Con esto ya estamos ya llegando al final entonces. Augusto, ¿tienes algo más que quieras compartir con la gente? No, mira, pues como digo, no, recuerden los ejercicios, recuerden, si la gente que nos está escuchando en el podcast tienen el chance en este episodio en particular de ir a Facebook o a YouTube y ver los ejercicios que hicimos al principio. Eh, y busquen la manera de romper el patrón. No es fácil, no siempre se logra, pero siempre es importante tratar de romper el patrón. Y cuando no se pueden romper, es bueno siempre tener a alguien en el teléfono a quien poder llamar y tener palabras claves, ¿no? Pues son gente con la cual tú puedes establecer, necesitas un cambio de perspectiva, ¿no? Y es todo lo que se necesita establecer, ¿no? El cambio de perspectiva para poder seguir hacia adelante. Sí, es muy importante tener como, eso es como un accountability partner de positividad. Digamos, un comodín. Un comodín. Un comodín, el llamar a un amigo para decir, hey, estoy sintiendo tal y cual cosa. Y lo curioso, lo cómico es que cuando lo dices, cuando lo pones en palabras y lo dices, apenas terminan de salir las palabras de tu boca, ya te sientes mejor porque te das cuenta de lo estúpido o de lo irracional que es eso que estás sintiendo. Así es. Y por supuesto el amigo te responde y si es un buen amigo te va a ayudar a salir mejor de todo esto. Y si no, pues te va a llevar la corriente, si no te va a tratar de decir, sí, es malo y déjame contarte 3 cosas malas más. Y sinceramente una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida para mejorar tu perspectiva, tu manera de ver las cosas, es tratar de limitar el tiempo que pasas con gente negativa. No es tu trabajo rescatar a todo el mundo. Cada quien debe hacer lo posible para mejorarlos por dentro. Y llega un momento donde sencillamente si sigues exponiéndote a una persona tóxica una y otra vez, lo único que va a lograr, que va a pasar con el tiempo es que tú te vuelvas también así. Muchas gracias, César, por tus saludos y por tu comentario. Gracias a todos y recuerden, el miedo hace falta para sobrevivir, pero la vida buena es la que se vive. No basta con sobrevivir. Seguimos entonces hasta la semana que viene. Así es. Y aquí salimos todos los jueves a las 8:30 hora del este, hora de Nueva York, y los vemos la semana que viene. Sin más, gracias. Y estos son Y cápsulas recuerda, esenciales 12 dobles. y recuerda, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias.